Hola, donde quiera que usted se encuentre, qué privilegio es estar aquí para considerar lo correspondiente a nuestro tema. Inminente arrebatamiento y consagración personal. Y ahora estamos frente a la parte número 20. Dios, muchas gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo nos dirigimos a ti para agradecerte la oportunidad de considerar este tema preponderante, inminente arrebatamiento y consagración personal, parte número 20. Gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, pues como ya lo hemos escuchado, estamos ahora ya llegando a la parte número 20 de esta serie que nos ocupa, inminente arrebatamiento y consagración personal. Entonces, bajo ese título de serie, con la parte correspondiente, claro, yo quiero ahora llamar la atención de ustedes a el siguiente subtema. Y el siguiente subtema es de las 4 teorías. Una interrogante. ¿Cuál? Okay. La interrogante tiene que ver con ¿cuál? Y entonces viene la respuesta a la interrogante ¿cuál? Y pues la respuesta es la pretribulacionista. ¿Ok? Entonces, ese es el tema que nos ocupa de una manera, pues, particular, ¿verdad? Porque la general, pues, es inminente arrebatamiento y consagración personal, sección número 20. Entonces, bajo esa sombrilla genérica, pues, viene el tema particular, ¿verdad?, que nos está ocupando en esta ocasión y que es precisamente de las 4 teorías. ¿Cuál? La pretribulacionista. Muy bien. Cuando hablamos de las 4 teorías, permítanme hacer una breve introducción, pues estamos hablando de la pretribulacionista, de la midtribulacionista, de la preira y de la posttribulacionista. Recuerden que la pretribulacionista es la que está a favor del momento del arrebatamiento antes de que inicie la semana 70. La midtribulacionista proclama que el momento del arrebatamiento será a la mitad de la semana 70. La preira dice que el momento del arrebatamiento de la iglesia será aproximadamente a la mitad de la semana 70. Y bueno, la teoría post-tribulacionista dice que el momento en que se llevará a cabo el inminente arrebatamiento será al final de la semana 70. Entonces ya sabemos que la semana 70 consta de 7 años proféticos. Muy bien, entonces vamos a irnos a el tema particular que nos ocupa de las 4 teorías. ¿Cuál? La pretribulacionista. Antes de tocar el primer punto general aquí, ¿verdad? En este tema que nos ocupa de manera particular, solamente quiero hacer la aclaración pertinente. Que cuando nosotros hablamos del pretribulacionismo, quienes lo sean y yo, solamente quiero aclarar una cosa, que la misma consagración, que el mismo estar listos ya para enfrentar la eternidad, se relaciona tanto con el inminente arrebatamiento como con el hecho de que usted y yo somos simples mortales. Entonces, antes de introducirnos al contenido específico sobre nuestro tema particular de las 4 teorías, ¿cuál?
la pretribulacionista, entonces solamente quiero hacer esa aclaración. Que si por lo que usted quiera y mande, usted no está de acuerdo con la teoría pretribulacionista, está bien. Entonces, si usted no desea poner atención a la necesidad de estar listo ya para enfrentar la eternidad, porque usted dice, no, yo no creo que el momento en que se lleve a cabo el arrebatamiento de la iglesia sea aquí en el principio de dolores, entre la semana 69 y la semana 70. Yo no creo que la iglesia vaya a ser arrebatada en el principio de dolores, Mateo 24:8. No. Yo creo que la iglesia va a entrar a la semana 70. Mire, usted puede creer y pensar lo que usted desee, ¿verdad? Pero lo que sí todos debemos aceptar, porque es una realidad objetiva para todos los humanos, es que tanto usted, con todo respeto, y yo podríamos morir este mismo momento, en esta misma fracción de segundo. Entonces, la misma preparación que se necesita para estar listos ya, para en la línea de pensamiento que ocupe, para morir este mismo momento como simples mortales, pues lo mismo aplica para estar listos ya para el inminente arrebatamiento. Así que, otra vez, si usted tiene problemas para aceptar el pretribulacionismo, bueno, dígame cuántos problemas tiene usted. Piense, bueno, no me los diga, ¿verdad? Piénselos. Bueno, entonces ya tiene uno más. Pero pues esa es decisión suya. Pero otra vez, retomo la parte preponderante. Por el solo hecho de que usted es un simple mortal y que yo también soy simple mortal, necesitamos estar listos ya para enfrentar la eternidad. Porque si usted y yo muriéramos en esta fracción de segundo, inmediatamente iríamos al cielo o al infierno. Así que yo no sé qué preparaciones para su vida o para la de sus seres queridos con los cuales usted tiene una influencia decisiva. Yo no sé qué preparaciones usted hace cada día, pero si usted no se prepara cada día para enfrentar la eternidad, ese sería o seguiría siendo un error fundamental, porque aquí pasamos 80 años, como mucho, quizá 90, pero la eternidad pues es para siempre. Entonces, de las 4 teorías, ¿cuál? La pretribulacionista. Muy bien. Como un punto general número 1, yo quiero considerar el asunto, obviamente, el arrebatamiento antes de la semana 70. Miren, el reloj profético de Dios quedó detenido en el momento, detenido pues entre comillas, ¿verdad? Detenido en el momento que se cumplieron las 69 semanas de la profecía de las 70 semanas de Daniel, cuando nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén montado en el burrito. En esta línea de pensamiento comprendemos que es la entrada triunfal a Jerusalén la que pone fin a las primeras 69 semanas de la profecía de las 70 semanas de Daniel, porque a nuestro Señor Jesucristo nadie le quitaba la vida, sino que Él voluntariamente daba su vida por todos nosotros. Entonces, nuestro Señor Jesucristo entró a Jerusalén montado en un burrito. Llegó a la cruz del Calvario, murió y resucitó. Ascendió al cielo y cuando descendió el Espíritu Santo, allá en el aposento alto, nació la iglesia. La iglesia nace, crece, se desarrolla y será arrebatada en el paréntesis que existe
entre la semana 69 y la semana 70 de Daniel. La iglesia ha seguido y amado a Jesús por casi 20 siglos. Por 20 siglos, como aplique. La iglesia ha sufrido siempre persecuciones por su amor a nuestro Señor Jesucristo. Yo les recomiendo que vean ustedes en esa serie que tiene que ver con los emperadores romanos, ¿verdad? Sobre todo en el tiempo de Nerón, del emperador Nerón, cómo perseguían a la iglesia, cómo ellos fueron culpados injustamente, incorrectamente, con mentira, fueron ellos catalogados como los culpables del incendio a Roma. La historia registra que el emperador, ¿verdad? Que el emperador en turno, él mandó pues el incendio de Roma en su locura y luego culpó a la iglesia. Y luego usted puede ver, por ejemplo, en esos episodios, cómo en el circo romano, esa iglesia que era culpada, por ejemplo, de haber puesto fuego a Roma, era comida, pues era devorada, pues estando viva todavía, por los leones hambrientos que salían a comerlos, o sencillamente eran quemados vivos en la hoguera. Entonces, la iglesia está dispuesta a sufrir lo que tenga que sufrir por su amor entrañable a nuestro Señor Jesucristo. La iglesia recibió el mensaje de nuestro Señor Jesucristo con gozo y lo ha guardado durante casi 20 siglos. Vamos a decir por 20 siglos como aplique y en la línea de pensamiento correspondiente. No hay nada que la iglesia se haya reservado para sí misma. Todo lo ha dado para la gloria del Señor Jesucristo. Todo. De manera que, ¿cuál sería el objetivo o la utilidad de meter a la iglesia en la semana 70 de Daniel, igual a tribulación más gran tribulación? ¿Para qué la iglesia necesita la tribulación y la gran tribulación? Pregunta. Otra pregunta. ¿Quién es el novio que toma a su novia con ese vestido blanco y resplandeciente para azotarla, torturarla, ensangrentarla y matarla? Pregunta. Ahora, como segundo punto de inflexión, nosotros en un segundo punto general en el contenido de esta sección, nosotros debemos pensar en la línea preponderante de esta sección 2, y que es la naturaleza de la semana 70 no permite la presencia de la iglesia. ¿Cuál naturaleza de la semana 70? Bueno, la naturaleza de la semana 70 es de tribulación y de gran tribulación. Entonces, a Daniel el profeta se le dijo claramente, sin lugar a dudas, claramente, que 70 semanas estaban determinadas sobre su pueblo. ¿Cuál pueblo? Pues el pueblo de Daniel, que es Israel, descendencia de Israel, descendencia de Jacob, y sobre su santa ciudad.
¿La santa ciudad de quién? De Daniel, es decir, Jerusalén. Entonces, no dice que las 70 semanas están determinadas sobre México o el pueblo mexicano. Está hablando específicamente de el pueblo y la santa ciudad de Daniel. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo, Daniel, y sobre tu santa ciudad, Daniel. Entonces, la semana 70 es el cierre con broche de oro del trato de Dios con Israel, descendencia de Jacob, tomando en cuenta la historia completa de la salvación. Entonces, si observamos de manera general los resultados que Dios ha logrado con Israel, por razón de la apatía de dicho pueblo, entonces algunos quizá podrían evaluar los resultados, entre comillas, los resultados con un así como de burla, ¿no? H al final, Por supuesto que ese varias U y una H al final, entre signos de admiración, por supuesto que ese no es para Dios. No es para Dios, sino para el pueblo malentendido. Pues en la semana 70 Dios va a colocar a esa el ganchito que le falta para ser transformada en un O, ¿okay? En un O de admiración. Dios no ha terminado con Israel. La semana 70 es fundamental en cuanto al trato de Dios con Israel, de acuerdo al profeta Daniel. ¿Ok? A estas alturas es importante hacer hincapié en lo siguiente. En el arrebatamiento de la iglesia, se va la iglesia que está lista para dicho evento. Entonces, los miembros del pueblo de Israel, descendencia de Jacob, que ya se han convertido a Cristo y que lo esperan por segunda y no por primera vez, pues ya son parte de la iglesia que se irá en el inminente arrebatamiento. Por otra parte, la iglesia que no esté lista al momento del arrebatamiento se quedará. Entonces, como podemos observar, en el arrebatamiento está la iglesia que se va y está Israel que ya se convirtió a nuestro Señor Jesucristo y que lo espera por segunda vez y no por primera vez. Y en la semana 70, desde el inicio, está también la iglesia, la que se queda, y está también Israel, la descendencia de Jacob, el Israel inconverso y la iglesia que se queda. Como una palabra concluyente en este asunto que nos ocupa ahora, es necesario aseverar lo siguiente. El pretribulacionismo o arrebatamiento antes del inicio de la semana 70 ha sido cuestionado. Pero también las tres teorías restantes han sido cuestionadas. El midtribulacionismo, el posttribulacionismo y la teoría preira. El midtribulacionismo, el posttribulacionismo y la teoría preira. Así que en cuanto a cualquier cuestionamiento que se pudiera hacer,
pues no hay diferencia con el resto de las teorías sobre el momento del arrebatamiento. Entonces, yo diría aquí de una manera objetiva que si usted está por decidir por cuál de las 4 se va a inclinar, bueno, yo le invito para que antes de hacerlo, usted analice las más de 200 consideraciones bíblico-escatológicas que se han estado subiendo al público en general a través de Iglesia en Misión, organización religiosa, una parte, a través de Radio Vida, otra parte de esas más de 200 consideraciones bíblico-escatológicas, ambos Radio Vida e Iglesia en Misión, organización religiosa, a través de Facebook, y que también se han subido al público a través de YouTube. Entonces, si usted asimila el contenido de las más de 200 horas a favor de la necesidad de ya estar listos para enfrentar la eternidad, tomando como base los postulados fundamentales del pretribulacionismo, quienes lo sean y yo, entonces usted tome una decisión. Y si usted decide, después de leer y de analizar las más de 200 horas, y que usted diga, bueno, yo decido no creer en el pretribulacionismo, claro, pero entonces usted no puede decidir como simple mortal si muere ahorita o al ratito, no estoy diciendo mañana. Así que lo mismo que necesitamos para estar listos ya para enfrentar la eternidad, es lo mismo que necesitamos para enfrentar los postulados del pretribulacionismo. Así que no tenemos opción. Si no quiere usted prepararse para enfrentar la eternidad vía inminente arrebatamiento en conexión con la teoría pretribulacionista, por gusto, entonces hágalo por obligación, por la sencilla razón, verdadera razón, de que tanto usted como yo somos mortales y necesitamos la misma preparación, así que no tenemos opción en esa línea de pensamiento. Entonces, sin embargo, a la luz de las señales que podemos ver en todos los ámbitos de la vida, podemos fácilmente deducir la inminencia del arrebatamiento de la iglesia. Y no estoy afirmando que estemos esperando señales, porque la inminencia del arrebatamiento no tiene como sus postulados, ay, cuando se cumple este evento, el otro. No, puede ser en cualquier momento. Si no necesitamos ninguna señal y estamos viendo un montón, bueno, eso mismo es una tesis a favor de que el Señor viene pronto en el inminente arrebatamiento, que yo ejemplifico objetivamente con la palma de mi mano. Entonces, otra vez, y si alguna persona tuviera problema o problemas con la doctrina de la inminencia del arrebatamiento antes del inicio de la semana 70, por las razones teológicas, históricas, sociales, etcétera, que quiera y mande, recuerde que lo mismo es aplicable al resto de las teorías sobre el momento del arrebatamiento de la iglesia. Entonces, si solamente nos centráramos en la inminencia del arrebatamiento en base a las señales abundantes alrededor del mundo, mismas que no necesitamos para la realización del inminente arrebatamiento, con eso tendríamos suficiente para concluir que el arrebatamiento de la iglesia es inminente y que pudiera ser hoy. Miren, hay una línea de pensamiento que dice así: hay
quienes están más interesados en el futuro que en el presente. Voy a volver a leerla. Hay quienes están más interesados en el futuro que en el presente. Si usted escucha, ¿ok? Si usted escucha esta frase, generalmente la escuchará, casi estoy segura, por no decir que estoy segura, casi estoy segura de que usted va a escuchar esa frase. Hay quienes están más interesados en el futuro que en el presente. Otra vez, si usted escucha esta frase, generalmente la escuchará en un sentido negativo. Generalmente la escuchará en un sentido peyorativo o denigrante. ¿Ok? Generalmente escuchará esa frase de alguien para quien el arrebatamiento de la iglesia no es inminente. Generalmente la escuchará de alguien para quien el arrebatamiento no puede ser hoy mismo. Sin embargo, la iglesia que se va a ir más pronto de lo que usted se imagina en el inminente arrebatamiento es excelente en pasado, en presente y en futuro. Entonces, generalmente cuando nosotros estamos hablando de personas que van como el salmón en contra de la corriente, cuando se proclaman los postulados de la inminencia del arrebatamiento, son personas que obviamente no están listas para enfrentar la eternidad. Miren, más adelante yo voy a tratar con ustedes, con el favor de Dios, en el asunto de consagración personal, un tema que yo le voy a titular: la mayoría no siempre tiene la razón. Entonces, cuando fue el diluvio, ¿cuántas personas dice la palabra de Dios que se salvaron? ¿Ni una decena? ¿Cómo que ni una decena? Pues sí, ni una decena se salvó. Entonces, quiere decir que la mayoría que se ahogó en el tiempo del diluvio, cuando Moisés estaba pregonando a viva voz, consistentemente, constantemente, cuando él estaba pregonando el hecho de que se acercaba una lluvia, bueno, pues prácticamente que se acercaba, a mí me gusta llamarle el inminente diluvio. Fíjense, Noé estaba predicando, permítanme decirlo así, la inminencia del diluvio, así como hoy estamos predicando la inminencia del arrebatamiento. Y entonces Moisés les decía, oye, dale con Moisés. Ese es un error. Noé les estaba diciendo acerca del inminente diluvio y le decían que estaba loco. Y fíjense que cuando ellos le decían a Noé, perdón porque dije Moisés, es Noé, cuando ellos, a quienes Noé les estaba predicando, le decían que estaba loco, porque fíjense que en ese tiempo obviamente ellos no podían entender en toda su magnitud lo que era un diluvio por el asunto de la lluvia
que ellos no conocían, menos en esa magnitud. Entonces la Biblia nos describe cómo era, digamos, entre comillas, cómo era sustituida en ese tiempo la falta de lluvia en la línea de pensamiento que nos ocupe. Entonces, desde ese punto de vista, pues ellos podían decir, no, pues eso ni lo conocemos. Pero nosotros, cuando ya vemos que la inminencia del diluvio se llevó a cabo y que la mayoría no creyó y que la mayoría se ahogó y que cuando ya la vieron en serio, que se estaban ahogando y que querían entrar al arca y que se dieron cuenta que la llave para abrir la puerta era una llave que se usaba solamente por fuera. Es decir, el único que podía abrir la puerta, pues entre comillas, era Dios, porque Noé no tenía la capacidad para abrir, porque la puerta se abría por fuera. Es decir, Dios era el único que podía abrir la puerta. Entonces, cuando estamos nosotros en un tiempo como este, cuando se está predicando la inminencia del arrebatamiento y que se está diciendo, permítanme hacer la conexión con el arca de Noé. Está abierta la puerta y mucha gente no desea entrar. Nosotros, como dice la Biblia, será como en los tiempos de Noé. Hay personas que van a llegar al punto de que cuando lleguen a la conclusión de que era cierto, van a querer entrar. Pero la llave no la tiene el que está adentro, la llave la tiene Dios y se abre por fuera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en lo que creemos y en lo que dejamos de creer. Entonces yo les invito para que usted medite bien en lo que cree y en lo que deja de creer. Yo me confundí ahorita con el nombre de Noé, con el de Moisés, porque precisamente estaba yo pensando en el tema que nos ocupa ahora bajo la sombrilla de consagración personal, y pues claro que yo estaba hablando de Moisés, tenía en mi mente a Moisés cuando la congregación estaba hablando contra él tantas cosas, y bueno, la congregación, aunque eran un montón, no tenía la razón. Entonces, la mayoría no siempre tiene la razón. Entonces, el hecho de que la mayoría de los seres humanos en este planeta crea o no crea en la inminencia del arrebatamiento, no hace a el arrebatamiento menos verdad o más verdad. Sencillamente la palabra de Dios ahí está, y el que la crea, bien por él, y el que no la crea, pues qué tremendo, ¿verdad? Miren, tengo yo en mi mente, claro, a Moisés ahora en la parte correspondiente al rinconcito que yo le llamo consagración personal. Le digo que por eso me confundí con Noé, que andaba con el diluvio, y luego mencioné a Moisés. Pero ahora sí, aquí en el rinconcito de la consagración personal, yo quiero dirigir su atención a el asunto de la consagración personal, pues yendo a el asunto de la obediencia. Y yo estoy relacionando este asunto de la obediencia pues de una manera central con respecto a Moisés. Miren, ¿por qué estoy manejando este punto aquí en el rinconcito, que yo le llamo rinconcito, de la consagración personal a la altura de nuestro tema? Inminente arrebatamiento y consagración personal, parte número 20, por lo siguiente. Cuando nosotros obedecemos las líneas de pensamiento que Dios nos dice a través de su palabra, y nosotros obedecemos sus preceptos, lo que nos va ordenando, nosotros podemos llegar a estar en el punto que escuchamos instrucciones correctas
y nos vamos por el camino correcto, y ese camino correcto finalmente nos va a llevar al cielo. Miren, así que cuando yo estoy hablando en esa línea de pensamiento, quiero que tengan en su mente ahora, bueno, Noé ya lo pasamos a Moisés, pero como personaje bíblico, pero quiero que tengan en su mente la palabra obediencia, que es preponderante para estar preparados, listos ya para enfrentar la eternidad. Lo óptimo de una vida de obediencia puede convertirse en lo más pésimo por la desobediencia de tan solo un segundo. La obediencia es el primordial asunto tratado en el pasaje que consideraremos en Éxodo 19 del 1 al 8, que es un pasaje que yo leí para ustedes en una consideración bíblico-escatológica anterior y que yo les voy a pedir que ustedes lean solitos para seguir adelante. Éxodo 19, 1 al 8, por favor léalo usted solito. Me he permitido titular al consejo de la palabra bajo la sombrilla de consagración personal de la manera siguiente. El pueblo de Dios promete obedecerle. ¿Qué promete? Obedecerle. Bueno, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amas, guarda mis mandamientos, dice la palabra. A la luz del pasaje considerado, se puede afirmar que el pueblo de Dios debe obedecerle. Desobedecerle, no, obedecerle. Para esto ha de pasar por una serie de pasos que el pasaje presenta claramente. ¿Cuál pasaje? El que van a leer, con el favor de Dios, Éxodo 19 del 1 al 8. Ok. En realidad, el mensaje considerado presenta ciertos pasos sobre cómo el pueblo de Dios debe obedecerle. ¿Quiénes son las personas que ya están listos, que se están preparando siempre, constantemente para el inminente arrebatamiento? Son las personas que prestan oído a lo que el Espíritu Santo dice a su oído y siguen las instrucciones del Espíritu Santo. Entonces, el paso que el pueblo de Dios había de llevar a cabo para llegar a obedecer a su Dios era, en primer lugar, oír su voz. ¿Ok? Debía oír su voz con interés. En la ocasión que nos ocupa, el pueblo tenía poco tiempo de haber salido de Egipto. Al mes tercero, dice la palabra, de la salida de los hijos de Israel de Egipto, en aquel día vinieron al desierto de Sinaí. Estoy hablando de Éxodo 19:1. Ellos necesitaban normas para conducirse durante el trecho que les esperaba. Normas que, a la vez que fueran obedecidas, traerían el favor de Dios sobre ellos, como el mismo Dios lo había prometido según Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, seréis mi especial tesoro. ¿Quieres ser el especial tesoro de Dios? Pues escucha la voz del Espíritu Santo y obedécela. A propósito de la capacidad del hombre, del humano para escuchar, viene a mi mente el recuerdo de una persona conocida. Las contadas ocasiones que yo he platicado con esa persona X en algún lugar del mundo, me he dado cuenta de un detalle que en lo personal, pues a mí me molestó, ¿verdad? En esa ocasión. Cuando le estoy comentando algo, esa persona frecuentemente me pregunta algo que no va de acuerdo con la conversación que supuestamente estamos llevando a cabo
o esa persona sale con alguna plática que ni viene al caso de lo que estamos comentando. Una vez que yo comprobé que esa persona no ponía atención a lo que yo le platicaba, me di por vencida. No podía haber comunicación con esa persona. Cuando yo hablo, me gusta que me oigan, me gusta que me escuchen, y creo que usted también. Si entre nosotros los humanos, al menos por educación, cortesía, etcétera, hemos de escucharnos con mayor interés, con mayor razón, se ha de oír la voz del Espíritu Santo cuando el Espíritu Santo habla. Alguien dijo en una ocasión: el que cree que su tiempo es demasiado valioso para pasarlo escuchando, jamás hallará verdaderamente tiempo para Dios y para su hermano, sino tan solo siempre para sí mismo, para sus propias palabras y para sus propios proyectos. El pueblo de Dios oyó la palabra de Dios con interés cuando Él les habló por medio de Moisés. Cada uno de nosotros hemos de oír también la voz del Espíritu Santo en el acontecimiento inesperado que llega a nuestra vida, en vez de querer suicidarnos o quedar llorando de por vida o amargarnos de por vida. En el silencio de un día que nace, así en el momento de nuestras propias amarguras, como en el de nuestras propias glorias. El pueblo había de oír la voz del Espíritu Santo, no solo con interés. Pregunto, ¿usted escucha la voz del Espíritu Santo con interés? Bueno, el pueblo, de acuerdo a la palabra de Dios en el pasaje designado, también debía oír la voz del Espíritu Santo con veneración. Con veneración, porque era nada menos que la voz del Dios que había ordenado a Faraón que dejara salir al pueblo de Egipto. La misma voz que había ordenado al mar que se abriera, que se partiera en dos. Aquella que una vez que el pueblo de Israel estaba a salvo, la descendencia de Jacob, había ordenado al mar que nuevamente se uniera. Escuchen la voz a la cual nosotros debemos obedecer. Es la voz del mismo Dios. Fíjense, al mar le ordenó esa voz, la voz de Dios mismo, que nuevamente se uniera de manera que sus perseguidores murieran ahogados. Es decir, esa agua que se abrió para dejar paso a la descendencia de Jacob es la misma que vino y se cerró y que ahogó a la caballería de Faraón y a todos los que iban detrás de él. Entonces, ¿por qué? Porque era la voz cuya orden mantenía la antorcha de fuego, así como la nube en lo alto, para dirigirlos a través del desolado desierto. Porque era la voz aquella a cuya orden el maná y las codornices descendieron de lo alto. Con respecto a lo que es escuchar la voz de Jehová, viene a mi mente una frase que me ha llamado mucho la atención. Esta reza de la siguiente manera: la palabra es el mayor bien y la potencia más sobresaliente del hombre. Esa misma frase yo la expresaría así: el mayor bien y la potencia más sobresaliente del hombre es la palabra, pero la palabra de Dios,
la palabra del Espíritu Santo escuchada con veneración. Con la meta de obedecer a Dios, el pueblo de Israel, además de oír su voz con interés y con veneración, debía, en segundo lugar, guardar el pacto de obediencia. ¿De qué? De obediencia. Ahora pues, dice la palabra, si oyeres hoy mi voz, ¿usted la está escuchando ahora, sí o no? Si oyeres hoy mi voz y guardares mis mandamientos y guardares mi pacto. Estamos hablando del capítulo 19 de Éxodo y del versículo 5. El pacto de obediencia, ¿de qué? De obediencia que el pueblo había hecho con su Dios debía ser guardado con voluntad férrea, con voluntad firme. Uno de los pactos más significativos de la Biblia es el pacto entre Dios y Abraham. La Biblia dice que Abraham, cada día de su vida, ¿cuántos días? Cada que se cae una casa o cada que pasa el cometa Halley, no. Cada día de su vida, con voluntad firme, se dedicó a guardar el pacto de obediencia con su Dios. Usted obedece a su Dios en lo que Él le determina en su palabra. No con una voluntad débil lo hacía Abraham, ni anémica, que desfallecía a la hora del problema, sino con una voluntad fuerte, férrea, lo que trajo como consecuencia la bendición de Dios sobre la casa de Abraham y toda su descendencia. Y usted también es descendencia de Abraham y también yo. Muy bien. Ese pacto de obediencia, palabra clave, obediencia, debería ser guardado además con dedicación. Usted obedece a Dios en el pacto de obediencia. En cierta ocasión iba entrando una mujer al templo, iba triste, quizá las lágrimas corrían por sus mejillas. El pesar de su corazón era considerable. Llega hasta el altar y allí se realiza un pacto. Dios dice, si permitieras que un hijo viniera a morar en mis entrañas, lo dedicaría a ti todos los días de su vida. Al poco tiempo viene otra vez esta misma mujer, pero ahora trae un hijo en sus brazos y lo dedica a Jehová. Realmente fue trascendente la dedicación que ella hizo a Jehová de su hijo, pero más importante considero la dedicación del propio Samuel. La dedicación que él realizó en su propia vida, guardando para Jehová el pacto que su madre había realizado. Jehová se agradó de Samuel porque Samuel, con dedicación, guardó el pacto de obediencia. ¿De qué? De obediencia, y entre otros honores le concedió ser aquel que ungiera al primer rey de Israel. Era respetado por el pueblo. ¿Quién? Samuel el obediente, el pueblo. Para llegar a un estado de obediencia a Dios, había de realizar un último paso, ser gente santa, apartada para uso de Dios. Había de serlo primeramente con celo santo. Para hacer más claro este tercer paso, transportémonos hasta el monte Horeb, y veremos a Elías metido en una cueva. Y alcanzaremos a oír la conversación que se realiza entre él y Dios. ¿Qué haces aquí, Elías? Metidote en esta cueva. Él no dijo metidote en esta cueva. ¿Qué haces? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Dónde está usted? ¿Metido en una cueva? ¿Metido en su depresión? ¿Metido en su angustia? ¿Metido en sus ganas de suicidarse? Pues Dios le dice a usted, ¿qué haces aquí, Elías? Pero ahí ponga su nombre, si es que está ahí. Pregunta a Dios, yo no te mandé, le dice, que te metieras en esta cueva. No te mandé
que estuvieras en semejante lugar y semejante situación. Pero espera, responde Elías. Tú sabes que tu pueblo una vez escuchó tu voz, guardó el pacto de obediencia. ¿De qué? De obediencia. Que había hecho contigo, pero ahora te ha dado la espalda. O sea, le estaba dando un chisme, ¿verdad? A Dios. ¿Sabes qué? Te ha dado la espalda. Han derribado tus altares, pero yo he sentido, le dice, un vivo celo por Jehová de los ejércitos. Y me buscan para quitarme la vida. Primero de Reyes 9, 8 y siguientes. Hemos estado al tanto de la plática entre Dios y Elías en el monte Horeb, lugar donde Moisés, según Éxodo 19, habla con Dios para luego comunicarse con el pueblo. Y Moisés dijo al pueblo: y vosotros seréis un reino de sacerdotes y seréis gente santa. Éxodo 19:6. La Biblia afirma que el pueblo oyó la voz de Dios, que guardó el pacto con obediencia, que fue gente santa, gozando de la bendición de la promesa de Dios, en forma concreta al entrar en la tierra prometida. Tú, en el lugar donde te encuentras, has estado escuchando la palabra de Dios de la misma manera que la escuchó el pueblo en aquel monte. Si lo has estado haciendo con interés y con veneración, bien has hecho. Pero quizá tú nunca hayas hecho un pacto de obediencia con tu Dios. ¿De qué? De obediencia. Quizá lo hayas hecho, pero hasta este momento por la desobediencia está quebrantado. Quizá una vez lo hiciste y hasta ahora te has mantenido firme en él. Si nunca has hecho un pacto de obediencia con Dios, necesitas hacerlo ahora. Si el pacto está hecho, pero también quebrantado, clama a tu Dios, necesitas renovarlo. Si te has mantenido firme en él, dale honor y pídele ahora mismo que te dé fuerzas para seguir firme. Una vez que guardes el pacto de obediencia con tu Dios, siendo gente santa apartada para él, serás, dice la palabra, dice Jehová, mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, el pueblo prometió obedecer a Dios, no a Moisés. Prometió obedecer a Dios, no a Moisés. Como Jehová ha dicho, así haremos, dice Éxodo 19, 8. Tú prometerás, si así lo decides, obedecer a Dios, no a mí, no a la iglesia de Dios, no al superintendente, no a una fábula que yo invente, no, es a Dios directamente. En aquel monte, quizá pedregoso, el pueblo, probablemente se arrodilló para solemnizar el pacto de obediencia y convirtieron aquella tierra en altar y se postraron ante su Dios. He aquí el altar, he aquí tu corazón, aquí está el mismo Dios diciendo todavía: si oyeres hoy mi voz y guardares mis mandamientos, pacto, siendo gente santa apartada para mí, tú serás mi especial tesoro entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. ¿Quiénes son las personas que en breve serán arrebatadas en el inminente arrebatamiento? Son gentes obedientes a Dios, que oyen la voz del Espíritu Santo en el contexto bíblico que ha sido especificado. ¿Será usted un obediente o un desobediente?
Si es un obediente, entonces usted será parte del próximo evento en el calendario profético de Dios, el inminente arrebatamiento. Y si usted muriera ahora, iría directamente al cielo. Qué cerca estamos del cielo. En la casa de mi Padre, dijo nuestro Señor Jesucristo, muchas moradas hay. Si así no fuera, yo te lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Si usted no llega a ese lugar que está preparado para ustedes, en el mejor de los lugares, en el cielo, será por su voluntad, no por la de Dios. ¿Qué necesita? Ser obediente en el contexto de la palabra de Dios que ha sido expuesta. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Preparémonos para el inminente arrebatamiento, que puede ser hoy mismo. Preparémonos para enfrentar la eternidad. Preparémonos para enfrentar la eternidad, porque si morimos en este momento, como personas obedientes a Dios, inmediatamente iremos al cielo. Pero si morimos como personas desobedientes, en el contexto que aplique, pues iremos al infierno. No estoy diciendo que seamos personas perfectas, pero que todos los días nos esforzamos para que la mente de Cristo sea la mente rectora en lo que pensamos, en lo que sentimos y en lo que hacemos. Es decir, hacemos de nuestro Señor Jesucristo precisamente eso, ser Señor sobre nosotros. Dios le bendiga, como siempre. Un privilegio haber estado con usted aquí y ahora.